Pedro Sánchez daba hoy con toda seguridad el discurso más importante de su vida. Y de discursos van los últimos minutos de este programa, de la importancia de la oratoria, en los grandes liderazgos, pero también en el día a día. De hecho, y según las empresas que se dedican a enseñar a hablar bien en público, son cada vez más los políticos que recurren a sus servicios. Y también muchos estudiantes conscientes del valor de una correcta transmisión verbal de ideas para ir sin más lejos, para poder sin ir más lejos, a una entrevista de trabajo y poder salir de ella con un éxito. Muchos echan en falta en esta época que vivimos grandes oradores, así que hoy nos hemos propuesto recordar algunos de los nombres más destacados de la historia y, de paso, algunos de los discursos más memorables, esos que han dejado huella por una u otra razón. Lucía, cuéntanos. Pues sí, muchos se preguntarán qué es lo que diferencia un buen discurso de un mal discurso. Según una investigadora estadounidense de la Universidad de Michigan, el poder de uno bueno no procede de un carisma innato, como algunos podrían creer. Vamos, que un gran orador no nace, sino que se hace. Hay técnicas que se aprenden y las claves para hacerse con el público, con la audiencia, son, entre otras, las repeticiones, el orden, los juegos de palabras, por supuesto la voz, la pronunciación, también son importantes. Los gestos los sabían muy bien los grandes oradores de la Grecia clásica, como Demóstenes, Sócrates o Gorgias. Autenticidad, emotividad, titulares impactantes o creatividad, conceptos todos ellos ligados al éxito de una intervención. Sure I am that this day. Con esa particular forma de hablar, otro de los referentes de la oratoria, ya de la época moderna, es Winston Churchill. Famoso es el discurso del primer ministro británico titulado Milagro en Dunkerque, pronunciado ante el Parlamento durante la Segunda Guerra Mundial. Y una sentencia contundente: no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Salvation will not be denied. Der Völkerstreit oder Hass untereinander. Wird gepflegt von ganz bestimmten Tan Interessenten. odiado por sus adversarios como amado, idolatrado por los suyos, otro dirigente político situado precisamente en el bando contrario de Churchill, se cuela en esta relación de grandes oradores Adolf Hitler. La fuerza con la que pronunciaba cada una de sus palabras, discursos en los que prevalecían términos bélicos como carne, sangre, rendición o batalla. Dicen que el Führer se pasaba horas y horas frente al espejo para ensayar sus arengas. Hay quien afirma que fue el mejor comunicador de todos los tiempos. Pero no solo encontramos brillantes oradores en el extranjero. En España varias voces sobresalieron por encima de las demás. Fue el caso de la Pasionaria. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos. Dolores Ibarruri, cautivante, agitadora, expeditiva, fue nombrada secretaria general del Partido Comunista Español en el 44, devota de la línea estalinista. No pasarán es quizás su discurso más sonado, pronunciado el 19 de julio del 36 ante los micrófonos del Ministerio de Gobernación. También Azaña, Manuel Azaña, no se quedó atrás, presidente de la Segunda República. Paz, piedad y perdón, pronunciado en el año 38 en el Ayuntamiento de Barcelona. Es una llamada de reconciliación. Y más cerca de nuestro tiempo, la figura de Adolfo Suárez sorprendió a todos al anunciar en televisión su dimisión. No me voy por cansancio, dijo, me voy porque las palabras ya no parecen ser suficientes. Sin embargo, la responsabilidad... Y si ha habido una cuna de grandes oradores entre los representantes públicos de los ciudadanos, esa ha sido Norteamérica y en concreto los Estados Unidos. El discurso inaugural de Kennedy en su toma de posesión ocupa ya una página de la historia. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, dijo, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Obama hizo Yes We Can, tres simples palabras convertidas incluso en una canción. Su repercusión traspasó fronteras. El presidente Lincoln dio uno de sus discursos más magistrales con tan solo 270 palabras. Un ejemplo de que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pero quizá la frase más representativa de todos los tiempos sea la pronunciada en agosto del 63 por el activista de los derechos de la raza negra Martin Luther King y su gran sueño I Have a Dream, su deseo de que todos, blancos y negros, pudiesen convivir como iguales y en armonía.
Otro activista por la paz, en este caso Mahatma Gandhi, su discurso titulado El arma de la no violencia, plenamente vigente hoy en día, pronunciado en agosto de 1942, en plena guerra mundial, en el Congreso Indio, una invitación a hacer uso de eso, de la no violencia. La mejor estrategia, según él, era la unión y el sacrificio colectivo. Y terminamos este repaso con una voz que dejó a todos con la boca abierta, quizás por lo inesperado del profundo calado de su mensaje en una intérprete tan joven. Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, Malala habló frente a los and grandes every líderes de la girl ONU el día que cumplía 16 who años, have se raised subió al their estrado voice del Auditorio de for las their Naciones rights. Unidas en Nueva York y ofreció un discurso en favor de la educación infantil There que are hizo hundreds que of todos se human levantasen rights y activists aplaudiesen. Nobel de la social Paz workers saltaría a la luz tras pasar por un duro who are not trance. only Milicianos speaking for talibán their estuvieron rights, a punto de acabar con su but who vida. are Nos quedamos con una de struggling sus frases: to un achieve niño, their goal un profesor, of un peace, lápiz y un libro education, pueden cambiar and el mundo. equality. Thousands of people have been killed by the terrorists, and millions have been injured. I'm just one of them. So here I stand. Ya ven que las palabras So nos here I transportan a otros lugares, nos ayudan a convencer y en muchos casos dejan huella de lo que somos. En Galicia tenemos desde hace unos días a unas supercampeonas en esto de usar las palabras. Un grupo de 4 gallegas jovencísimas, ellas acaban de ganar en Córdoba el Torneo Nacional de Debate Universitario. Pertenecen al Club de Debate Compostela de la Universidad de Santiago y 2 de sus integrantes nos acompañan además hoy en el plató de Más que Contar. Se las voy a presentar. Cerquita de mí está Paula Rodríguez. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola. A su lado, María Luisa. Hay que decir que ellas son 2, pero 4 sois las integrantes de este equipo. Nos faltaría Marta Fernández y Tania Silva, ¿no? Bueno, ¿qué tal ha sido esa experiencia, Paula, en Córdoba? Porque es un certamen de altísimo nivel. ¿Cómo os habéis sentido? Pues ha sido muy interesante, pero también a la vez ha sido bastante dura porque han sido muchísimos debates seguidos, muchísima tensión y además compitiendo contra equipos de altísimo nivel. Sí. Pero bueno, siempre nos ha aportado mucho. Vuestro último rival fue el ESADE de Valencia, ¿no? De Barcelona, Sí. perdón, con un tema que a mí, María Luisa, me parece árido. ¿Nos lo puedes explicar? El último debate, ¿qué tema fue ese? El tema de debate era si las Naciones Unidas era una organización eficaz en el panorama actual y en ese caso nos tocó defender el a favor, la postura a favor. ¿Cómo se sabe si tenéis que defender el a favor o el en contra? Porque esto, claro, no se sabe. Claro, los debates, la dinámica es que una vez llegan los 2 equipos, se hace el sorteo in situ y al minuto ya empiezas a debatir. Claro, entiendo, Paula, que cuando lo preparáis tenéis que preparar ambos lados, ¿no? El blanco y el negro, el sí y el no. ¿Cómo se hace eso? Sí, la verdad es que tienes que mirar tanto qué vas a decir en el a favor, qué vas a decir en el en contra, pero también qué argumentos puede llevar el otro equipo, qué te pueden preguntar. Por lo tanto, no solamente tienes que tener en cuenta lo que tú vas a decir, sino también tener, digamos, un conocimiento general del tema, porque tienes que tener en cuenta lo que te van a poder preguntar. Por ejemplo, en este caso, este tema que pues, nos suena a lo de Naciones Unidas, contundente, ¿con cuánto tiempo lo habéis preparado? Pues la verdad, no lo sé, con un mes. Un mes, un mes aproximadamente. ¿Y alguna vez habéis tenido que defender, María Luisa, algo en lo que no creyeseis? Sí. ¿Puede decir que sois casi como actores o qué? Sí, yo de hecho a mis compañeras de equipo siempre les decía que creo que el 50% de debate es mucho estudio del tema, pero el otro 50% es saber vender una idea. Claro. Y tienes que hacer de actriz un día y sí que en casos yo he tenido que defender cosas en las que para nada estaba de acuerdo. Claro, tú eres estudiante de psicología, ¿no? ¿Y ese gusanillo cómo te entra? Esto de debatir, pero ya a estos niveles, claro. Sí, bueno, empezó en mi caso en el instituto, porque en Pontevedra el Concello organizaba unas sesiones de debate entre los institutos. Sí. Y después cuando llegué a la Universidad de Santiago me enteré que existía aquí un club de debate. Y pues no lo dudé porque supuse que iba a aprender muchísimo, conocer gente nueva, que cuando llegas estás un poco... Sí, ese primer año. Sí, y muy bien, la verdad, de las mejores decisiones que he tomado nunca. Sí, y en tu caso, Paula, que tú estudias medicina, además, que le decía yo antes, no parece que estés tan pegada a las letras. ¿Cuántos clichés hay, no?
Pues la verdad, yo realmente me apunté porque simplemente lo consideraba una actividad interesante. Sí. Y yo, de hecho, cuando entré sí que pensaba, pues va a haber mucha gente de Derecho, de Comunicación Audiovisual, así carreras más relacionadas con el debate. Pero luego la verdad es que a raíz de estar en debate me di cuenta de que para cualquier cosa, incluso para medicina, es muy importante saber hablar, porque tú como médico tienes que saber, por ejemplo, convencer y tienes que saber explicar las cosas y que al final la oratoria tiene su aplicación, estudies lo que estudies. Claro, en este caso de este certamen en Córdoba, ¿qué crees que inclinó la balanza a vuestro favor? Pues No sé si se percibe algo, claro. la verdad que de alguna manera al tocarnos a favor, que en este caso era, digamos, la postura más difícil, era más difícil hacer un a favor que un en contra, y le dimos, digamos, un enfoque un poco diferente. Muchos equipos llevaban, por ejemplo, que el veto en la ONU es malo, pero bueno, está ahí, está bien, y nosotros, por ejemplo, nos planteamos defender que el veto era bueno, y lo llevamos adelante, que es así una postura quizá más radical, pero sorprendió un poco. Claro, porque yo no sé qué, esto igual suena de perogrullo, pero ¿qué es lo que más valoran las personas que os juzgan? Me refiero, porque no serán solo las palabras, lo que decía Paula, enfoques arriesgados, pero no sé si también el lenguaje no verbal, por ejemplo. Sí, o sea, se tiene en cuenta un poco de todo. Un 50%, pues eso, la investigación sobre el tema, que lleves pues, estudios, artículos, evidencias buenas. De que te lo tienes preparado. Exacto, con fondo. Y luego sí que está la parte de forma, lenguaje no verbal, valoran mucho el saber dominar el espacio que tienes, el tiempo, tienes un tiempo y no puedes pasarte de ese tiempo, contacto visual, luego cómo acompañas el discurso con las manos, por ejemplo, los cambios de voz, todo. Claro, es muchísimo. ¿Y cómo se controlan los nervios? Uno no dice, me voy a quedar en blanco, que esto no les va a suceder, pero lo digo yo. Pues al final son estrategias que tienes que preparar de antemano. Sí, Cuando claro. preparas el debate, pues tu capitán en ese caso, bueno, todos tus compañeros, porque la verdad es que en nuestro club nos ayudamos todos mutuamente, ya preparas de antemano lo que es la forma y estrategias para que no te pase ese caso de quedarte en blanco, que es el más temido quizás. Claro, Paula, ¿y esto cómo se entrena en el día a día? Me refiero, debatís entre vosotros, ¿cómo llegáis a esta prueba teniendo todos claro que os puede tocar a favor, en contra? Pues bueno, nosotros nos organizamos, tienes un equipo y dentro de ese equipo tienes un capitán, que en este caso en nuestro equipo era Luisa, y ese capitán es un poco el que se encarga de formarte y de, por ejemplo, sobre todo de que hagamos ejercicios de forma, ¿no? Pues por ejemplo, sal ahí 5 minutos y defiéndeme un tema, el que sea, puede ser incluso un tema estúpido, pero para que de alguna manera pierdas el miedo a decir cualquier cosa. Y de alguna manera así pues vamos practicando poco a poco, sobre todo para eso, perder los nervios y no tener miedo a meter la pata. Claro, vosotros en este caso sois un equipo de chicas, pero no sois todo chicas, ¿no? No. En el Club de Debate Compostela. ¿Pero sois mayoría o qué? No, de hecho, debate es un mundo bastante machista, es decir, hay muchos más hombres que mujeres y generalmente los hombres tienden a hacer posturas a lo mejor más arriesgadas o hacer la posición más difícil del equipo, pues la tienden a hacer los hombres, por ejemplo. Y sí que se ve una cierta diferencia. Claro, Luisa, decíais que vosotros entráis en este club con toda vuestra ilusión, pero que hay cierta diferencia entre otras universidades que compiten, que tienen como más incorporado ya pues en la docencia, digamos, esto de hablar en público, debatir y todo, ¿no? Sí, hay ciertas universidades, sobre todo privadas, que sí que piensan que el debate, esta práctica, tiene sentido en los planos educativos, sobre todo por el futuro que vayas a desempeñar tú en el plano laboral. Y sí que les dan muchas facilidades, tienen pues, equipación buena y se valora muchísimo el poder del debate y todo lo que te aporta, tanto a nivel personal como intelectual, como que puede ser una carta de presentación a la hora de hacer una entrevista, por ejemplo. Claro, y en esto del debate se tienen retos inmediatos, es como una competición, ¿tenéis algún campeonato en el horizonte? ¿O ahora es seguir practicando hasta que surja? Siempre hay una serie de torneos nacionales, que hay 4 grandes torneos nacionales, y luego nosotros dentro de nuestro propio club tenemos como una especie de liga interna para que la gente que, por ejemplo, llegue nueva, pues se ponga un poco a prueba y de alguna manera vaya aprendiendo, pero ya sobre el terreno, no en plan teórico. ¿Y se incorpora gente nueva? ¿Notáis ahí la ilusión? Sí, de hecho todos los años tenemos a lo mejor unos 30 novatos que llegan nuevos y que es su primer año y que llegan, hay gente más buena, gente más mala, pero todo el mundo al final acaba teniendo un nivel bastante bueno. Ya para terminar, ¿tienes claro, Paula, cuál es el tema más difícil que has tenido que defender? Eso que digas, madre mía, me acuerdo aquel día. Sí, yo el año pasado en un torneo nacional tuvimos una pregunta que a mí personalmente me parecía terrible
que era si la cultura islámica es compatible con la democracia. Y a mí me tocó defender un en contra. Sí. Y yo sí que lo recuerdo como una pregunta. A mí es que ya me parecía que la pregunta no se debería plantear, entonces recuerdo que sí que me costó muchísimo trabajo. Claro, lo que supera lo personal. ¿Y tú, Luisa? ¿Algún tema que hayas dicho esto ha sido terrible, aunque hayas ido entrenando? Sí, cuando tuve que defender la sanidad privada supuso un conflicto. Frente a la pública, evidentemente. Un conflicto interno porque realmente no habíamos encontrado ninguna evidencia empírica que no fueran estudios de, bueno, de las empresas que apoquinan que dijera que fuera mejor. Para Entonces, que vean el fondo que tiene esto del debate, en este caso universitario de primer nivel. Paula, María Luisa, muchísimas gracias. A Un ti. placer haberos tenido aquí. Igualmente. Gracias. Nosotros nos despedimos ya. A las 10, ya saben, empieza Vía V, nueva etapa, programa 1001. No se lo pierdan. Hasta mañana.